432 gitanos habían sido vaciados, 32 habían sido asesinados cuando intentaban escapar. Así, aproximadamente 20.000 los 23.000 gitanos austríacos y alemanes deportados a Auschwitz habían sido asesinados en Birkenau. Este es el campo 3, perdón, los grandes abajo, es arriba, al lado del crematorio número 3. Experimentos en niños gitanos. Mucho tiempo pensamos que eran los judíos, pero son niños gitanos. Aquí tenemos un documento médico solicitando un examen histológico de la cabeza de un niño gitano, fechado el 29 de junio de 1944 y firmado, fíjense la firma ahí, por el famoso doctor, el ángel de la muerte, Joseph Mengele. Una mujer romaní, misionera, lo tenemos al estar hoy, 1 de octubre, la letra Z, Ziganer gitano, significaba los gitanos. Stella Steinbrach, una niña romaní deportada a Birkenau en 1943. Josef Friedrich, viven todos gitanos, toda la familia. Vidas y sueños troscados en experimentos médicos. Su programa puede ser tratada como si tratase una mascota por el doctor Mengele. El tatuaje en un niño gitano. Amelie Reinhardt, músico famoso, un boxeador famoso. Los domingos en Auschwitz-Birkenau, entre paréntesis, serán considerados días de descanso, en la cual los alemanes, consumidores de cultura, querían divertirse, los llamamos divertir a tus verdugos. Tenemos una lista de 12 boxeadores judíos y a Johann Ruckli Tollermann, que era gitano, que luchaban para los fines de semana para los alemanes, cuando los alemanes acostaban por ellos. Y así tenemos muchos casos interesantes de divertir a tus verdugos, tremendo. Los afrodescendientes, una persecución. Los números son muy bajos porque casi no había afrodescendientes en ese momento en Alemania, pero hubo una persecución de ellos. Aquí podemos ver la propaganda nazi contra los afrodescendientes. Es una tarjeta de registro de un prisionero alemán, de los hubo. Dos casos interesantes. Un bailarín profesional asesinado en 1933 por ser negro, tenía 24 años. La artista de jazz Balaida Snow, que fue encarcelada en campos de reclusión del Eje para ciudadanos extranjeros. Aquí tenemos otra foto muy rara de dos sobrevivientes en Buchenwald, uno de ellos que ustedes pueden ver afrodescendiente. Ahí está el caso este que es muy interesante. También perseguido, vamos a saltar. Primero antes de eso, las estadísticas. En Hungría, Rumania, Rusia y Eslovaquia murieron entre 30.000 y 35.000 gitanos. En Serbia y en Croacia, 90.000 gitanos. Aproximadamente 20.000 gitanos de la Europa occidental, sobre todo procedentes de Francia, Holanda y Bélgica, fueron deportados a los campos de exterminio en Polonia. De los aproximadamente 11.000 gitanos austríacos, murieron el 80%. Según el profesor Yuda Bauer, que en paz descanse, de Yad Vashem, fue profesor mío y profesor de Dan. El número aproximado de gitanos asesinados en toda Europa es alrededor de 250.000, pero otros números mencionan 1 millón de gitanos. Muy bien. Polacos. Fíjense lo que dice Heinrich Himmler, el comandante de la Gestapo. Eran considerados eslavos. No viene la palabra esclavos. Aquellos que queden serán esclavos de los alemanes, y los que queden, los polacos solo necesitan 4 años de estudio, contar hasta 500, no tienen que saber leer ni escribir, solo firmar su nombre. Así lo ve Himmler sobre los polacos. Fueron considerados racialmente esclavos, eslavos inferiores. La mayoría de ellos iban a ser esclavos de la cultura alemana. Poco después de la invasión a Polonia, los nazis perseguían a los líderes polacos para evitar resistencia futura, y los primeros en matar en Polonia no fueron judíos, fueron los intelectuales. La operación AB, la operación de los intelectuales,
acción contra la inteligencia polaca. Todos aquellos que fueron considerados como una amenaza para el invasor y los intelectuales murieron en fusilamientos sumarios, dentro de ellos gobernadores, curas, jueces, profesores, dirigentes políticos y gremiales, etc. Fueron fusilados en las calles, en presencia de todos, para que lo vean, donde no lo ocultaron. Grandes cantidades son expulsadas para hacer trabajos forzados a Alemania y otros llevados a campos de concentración. 50.000 niños polacos fueron secuestrados y entregados a familias alemanas para pasar un proceso de germanización. Miles de sacerdotes y religiosos polacos fueron masacrados por el ejército alemán. Hasta 1941 fueron ejecutados 700 sacerdotes, otros 3.000 estaban en los campos de concentración. En total, 13 obispos polacos fueron exiliados o arrestados y puestos en campos de concentración. De ellos, 4 obispos fueron asesinados. Leon Wetmanski, el obispo Leon Wetmanski y el arzobispo Antoni Nowoyewski, ambos de Plock. El obispo Michał Kozar en Wrocław y el obispo Władysław Goral de Lublin. Hubo 3.647 sacerdotes, 389 clérigos, 341 hermanos, 1.117 hermanos y hermanas en campos de concentración, de los cuales 1.991 sacerdotes y 113 clérigos y 238 hermanas fueron asesinados. En total, el clero diocesario de la Iglesia polaca, que al comienzo de la Segunda Guerra Mundial tenía 10.017 personas, perdió el 25% de su personal, 2.647 fueron asesinados. En el levantamiento polaco, no el judío, el polaco, el 1 de agosto de 1944, que duró 63 días, 200.000 polacos cayeron en la batalla y miles de ellos fueron deportados a Auschwitz-Birkenau. Estadísticas: 3 millones de polacos no judíos, además de los 3 millones de judíos polacos, fueron asesinados por los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Los masones. Esto ya está en lo polaco, perdón. Esta lista de los polacos, los masones. Los nazis consideraban que los masones eran parte, como dijimos, de una conspiración judía y que tenían la culpa de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial. Hay registros de la Gestapo acerca de las persecuciones contra los masones. No se conoce el número exacto de los masones que murieron en los países ocupados, pero se estima, como dije al principio, que entre 80.000 y 200.000 masones fueron asesinados. Nuestro tercer encuentro, el martes, hablará específicamente toda la clase sobre la persecución de los masones en toda Europa y específicamente en 3 campos de concentración. Así que esto lo dejamos pendiente para que vengan el lunes a nuestra última clase. Muy bien. El nuevo orden alemán. La ideología nazi, en una maquinación prolijamente elaborada, se propuso imponer un nuevo orden europeo y mundial. Ese nuevo orden significaba que la raza aria sometería y esclavizaría a todas las demás razas del mundo. Los alemanes consideraban a la suya una raza superior y raza despreciable a todas las demás, destinadas a ser dominadas y gobernadas por los arios. El objetivo final era la ocupación de toda Europa por los alemanes para transformarla en el gran imperio germánico. Y quiero terminar con un testimonio de un judío sobreviviente, no se vaya, ¿para qué le pasa? Vuelve para atrás, no se me mueva, de Alberto Mann. Con esto vamos a terminar. Cito: me han matado 1000 veces, pero no me dejaron morir. Nos salvamos. Sí, algunos nos salvamos. Fue una simple casualidad, una simple consecuencia. Se acabó la guerra. Dios, gracias por escucharme. Espero que se junten reflexiones. Y los invito al lunes entrante para una clase que específicamente hablará de su contenido. El martes. Sobre la persecución de los masones en campos de prisioneros y en campos de exterminio,
y resistencia de los masones contra el régimen nazi. Gracias por escucharme. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Sin pena. Estamos en familia. Es familia. ¿Alguna pregunta? Bueno, muchas gracias a todos. Nuevamente, gracias por el honor recibido. Espero ser digno de él. Además de todo, el martes vamos a repartir el libro que para mí fue una sorpresa, yo no lo sabía. El material que Dan me pidió que prepare, que recopilé de todas las fuentes que encontré, y generosamente Dan y Francisco se encargaron de llevarlo a imprenta, y el martes será repartido a todos los que vienen el material que se imprimió, un libro al respecto, para que conocer un poquito más y mantener todo esto que estamos hablando en vuestra biblioteca. Si los esperamos el martes. Nos vamos a preguntar. Aquí, mira. Sí. Nada más quería profundizar en lo que eran los semitas, antisemitas, en ese Los semitas técnicamente son los hijos, el segundo hijo de Noé y sus descendientes, que en realidad eran todos los que hablaban un idioma semítica que incluían todos los pueblos del Medio Oriente, incluyendo los asirios, los hebreos, los fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son los semitas. Por eso nosotros podemos decir que los árabes y los judíos somos primos, ¿ok? Porque venimos descendientes de la misma razas, no razas, de la misma etnia semítica. La palabra raza no existe. Y si existe raza, es la raza humana, en la cual todos somos parte de ellos, reconociendo diferencias. ¿Sí? Reconociendo diferencias. ¿Sí? Hay blancos, hay negros, hay con ojos así, con ojos así, hay religiones distintas, masones, judíos, etcétera, etcétera, etcétera. El antisemitismo moderno nace por un alemán, William Fahn, en el siglo XIX, como el odio hacia los judíos. Que lo peor que tengo yo que decir al respecto es que el odio a los judíos es irracional. Y como es irracional, es casi imposible de pelear contra él, porque es irracional. ¿Okay? No tiene una fuente, no tiene un fundamento, es irracional, no implica que no tengamos que luchar contra él, y llega a sus máximas expresiones cuando se convierte en genocidio, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, dejando un saldo de 6 millones de judíos asesinados. Éramos 18 millones de judíos antes de la guerra, están pasando ahora 80 años, somos 15 millones de judíos. Pero también tenía la idea de que eran eliminados porque tenían el odio contra que habían matado a Jesús. Eso es en la época medieval. En la época medieval, quien conduce el antisemitismo es la Iglesia Católica, basado en el deicidio, la acusación de que los judíos mataban a Jesús. A veces a veces se olvidan que Jesús era judío, algunos, no todos. ¿Okay? Fueron acusados del deicidio y que el catolicismo sustituía al pueblo judío como el pueblo elegido. Y que los judíos perdieron el camino, por eso en las grandes, no iglesias, ¿cómo se llama? Más iglesias, que hay una en cada país, ¿fue el nombre? Catedral. En las grandes catedrales europeas, en muchas, Notre Dame dentro de ellas, pueden encontrar la iglesia frente a la sinagoga. La iglesia erguida, con el centro todo bien, y la sinagoga con el centro roto, y lo más importante, con los ojos tapados. Porque no es ciega, los ojos tapados significa no quiere ver la verdad, no quiere reconocer a la iglesia. Papa Pablo VI cambió esta idea, gracias a Dios, hoy en día estamos un poquito mejor al respecto, ¿sí? No está habitate, el decreto que reconoce que, voy a decir con cuidado, no es que quita que los judíos hayan matado a Jesús, sino de que no se puede acusar a los judíos de hoy por algo ocurrido hace 2000 años atrás. Pero con Nostra Aetate comienza una nueva era de relaciones, de muy buenas relaciones entre la Iglesia Católica y el mundo judío, dentro de lo cual este señor nos llevó y nos hizo encontrar con el Papa, y dentro de muy poquito tiempo vuelve a encontrarse con el Papa, a pesar de que esta semana tuvo varias faltas el Papa en relación al pueblo judío, pero bueno, vamos a ver que lo que le dice al Papa, no sé si contestó, espero que sí. Sí, totalmente, muchas gracias. Bueno, gracias. Por cierto, Notre Dame fue diseñada por judíos. ¿Cómo? Notre Dame, el arquitecto y diseñador es judío, no fue el Papa. Esas son las pirámides.
Vale. De hecho, para hacer una acotación muy rapidísima, justo cuando se prohibió la masonería en España, aquí estuvieron refugiados, aquí estuvo bajo siglo la Gran Logia de España. Ah, wow. Aquí, antes de llamarse Valle de México, porque Valle de México es una fusión de otras logias, era la Gran Logia Independiente, había una gran logia que se llamaba la Independiente, que es en esa Gran Logia es donde Lázaro Cárdenas fue gran maestro. Y entonces, después se fusiona Valle de México, la Independiente y una otra más. Están los documentos de las logias exiliadas, y hay logias aquí como Luis Companys, que tengo más frecuente, que todavía siguen trabajando aquí en Valle de México. Hace algunos meses vino el soberano gran comendador del grupo escocés de España, y justo nos pedía documentación a nosotros, porque su archivo histórico de la masonería en España era de 1995. Porque obviamente todos los masones que tenían algún documento o algo, todos lo quemaron, todos se deshicieron de ellos precisamente para que no los mataran. Entonces fue muy curioso porque aquí en los archivos de Valle de México estaban archivos de 1940, de 1945, de las logias que llevaron exiliados, de qué momento. Cárdenas fue el que les dio el exilio a la Gran Logia, porque era considerada como la Gran Logia de España en el exilio, no era otra Gran Logia. Entonces, y fue muy curioso cómo mejor estaban los documentos aquí guardados, y hasta el estandarte original de la Gran Logia de España estaba guardado aquí porque una de esas logias se lo trajo, lo guardaron en el archivo y se le regresó a España recientemente el año pasado. Wow. Anécdota. Anécdota. Seguramente en varias partes, pero aquí en la Ciudad de México, o sea, aquí en esta Gran Logia estuvieron refugiados. Gracias a Gilberto los que salieron de España. Ese gran hombre que salvó más de 50,000 personas. Su primer trabajo antes de estar en la Francia de Vichy, él llega a España, con todo su hija, ¿recuerdas? Y él saca, lo manda luego a Francia, y él compra 2 castillos y los mantiene. Y saca comunistas, judíos, entre ellos al papá de Leo Zuckerman, a Michel, amigo de nosotros, miembro de la DEITE, y a la actriz, la que es sobrina nieta de Albert Einstein, es muy famosa, se me olvidó el nombre de ella. Bueno, esa es la primera. Tu papá seguramente habrá conocido esto, a muchos de los de la logia española. Absolutamente. Gracias a ellos. Ellos fueron los que invitaron a mi padre, que no descansé, a la logia, precisamente. Papá del hermano de la rodada de mi papá, entonces.